Ellos eran, desagradables SCP-682. SCP-682 es una criatura grande que posee características similares a un reptil. Se desconoce su verdadero origen. Dentro de su celda, está sumergido en ácido clorhídrico dentro de una cámara de 5 metros x 5 metros x 5 metros que está recubierta con placas de acero reforzado resistentes al ácido. SCP-682 tiene un tamaño, fuerza, velocidad y reflejos sobrehumanos que se amplían de acuerdo al consumo orgánico e inorgánico que SCP-682 pueda ingerir. Esto le permite alterar su tamaño y capacidades. Es una criatura extremadamente inteligente y malévola, que tiene desprecio a toda la vida. Debido a varios intentos de escape del reptiloide y a la posible exposición de la Fundación, SCP-682 está contenido en un sitio que está libre de asentamientos humanos en un radio de 50 kilómetros a la redonda. Su verdadero origen se remonta a los días de la creación. Los leviatanes son descendencia del Rey Escarlata y la cuarta novia, Azieb. Junto con sus otros hermanos, sirviendo bajo el mando del rey, conquistaron incontables mundos y dañaron gravemente las raíces del árbol del cual proviene gran parte de la existencia, derrotaron a dioses antiguos y a los héroes de la época. Como resultado de esta tragedia, el Todopoderoso envió el diluvio que reinició el multiverso matando a gran parte de sus hermanos. Su verdadero nombre fue Atanticuel Paneu, sobrevivió accidentalmente al sellarse dentro del arca llamada la Cámara de Sutkat. Nombre, SCP-682, reptil difícil de destruir, el último dragón Atanticuel Paneu, Leviatán verso, Fundación SCP género, sin género edad, tan antiguo como el universo, tan antiguo como la creación. Clasificación, entidad anómala de clase Keter, hijo del Rey Escarlata, Leviatán de la cuarta novia Tier, varía, de 8C alto hasta 4B hasta 1B a 1B alto con adaptación 2C bajo tras su muerte 1 a poderes y habilidades, capacidades físicas sobrehumanas, intelecto de genio, fisiología inorgánica, tipo 2, regeneración, divina media, se regeneró luego de ser enviado al vacío donde dejó de existir. Adaptación y evolución reactiva, puede adaptarse a otros SCP, tras el consumo puede volverse inmune a varios SCP, inmortalidad, tipos 1, 2, 3, 4 y 7, maldecido con la incapacidad de morir debido a SCP-343, y 8, el Dr. Gears lo describe como una entidad no biológica, y que esta entidad desarrolló un caparazón que nosotros denominamos como SCP-682. Que su verdadero ser existe en un plano de la realidad donde el tiempo, el espacio y la materia funcionan de una manera diferente, dicho también como el meter el dedo en un globo. Estás dentro de él, pero aún fuera del mantenimiento de la existencia. SCP-682 es una constante universal, y sin él el respectivo universo en el que se encuentra dejará de existir. Absorción, puede consumir cualquier tipo de material y obtener energía que le permite tener nuevas habilidades. Sombra animada y borrado existencial, al ser expuesto por segunda vez a SCP-017, su sombra se movió por su cuenta y creó una onda anómala que hizo desaparecer a todas las personas en un radio de 1 kilómetro, dejando solo sus sombras. Manipulación de enfermedades, puede inducir a enfermedades como la peste bubónica, toxoplasmosis, y linfadenopatía regional subaguda. Manipulación de la trama, cambió la trama que se escribió dentro de la narrativa que estaba en el libro de SCP-826. Alteró la totalidad de una trama hecha específicamente para matarlo, de forma que parecía que la historia se doblara a su voluntad. Está protegido por la narrativa. Manipulación de la luz limitada, convirtió parte de su tejido en algo luminiscente que lo ayudó a eliminar a SCP-272 de su sombra. Manipulación del sonido, mediante un chirrido hizo que varios humanos entraran en un estado de relajación en un radio de 15 metros. Transmutación, convirtió los proyectiles lanzados por el personal en semillas de manzanas. Manipulación del tamaño, gran tamaño, tipo 0 hasta tipo 8, creció tan grande que devoró múltiples planetas, eventualmente alcanzó el tamaño suficiente para devorar varias galaxias y rivalizar con el universo. Tamaño pequeño, se volvió tan pequeño que fue imposible de detectar. Manipulación de la antimateria, reality warping y creación de agujeros negros, puede generar a su alrededor anomalías espacio-temporales que tienen una naturaleza similar a la aparición o desaparición de un agujero negro entre esta dimensión y la otra, que son capaces de afectar el tejido de la realidad. Creación de ilusiones, absorbió los poderes de SCP-513 y pudo crear ilusiones de él mismo para generar histeria colectiva entre gran parte del personal de la Fundación.
Duplicación: tras un experimento con un láser, su cuerpo fue dividido en dos partes iguales, cada parte dividida fue capaz de regenerarse en un SCP-682, cada uno con conciencia propia. A causalidad: tipo 1, fue inmune a los ataques de SCP-2140 que pueden reescribir el pasado con solo el contacto visual. Fisiología inexistente: tipo 1, puede atacar a pesar de que los ataques realizados nunca fueron realizados porque ya no existe. Los recuerdos de SCP-682 aún permanecen. Viaje dimensional: regresó luego de ser enviado a Ravensbrück, que es una dimensión conectada con la biblioteca, y manipulación del calor: al ser congelado con nitrógeno líquido, pudo aumentar su temperatura corporal hasta descongelarse, llegando al punto de que empezó a derretir las paredes de su celda. Resistencia a la manipulación del ácido: sus branquias filtrales le permite remover la materia útil de su cuerpo de cualquier sustancia química como el ácido. Absorción: resistió los efectos de SCP-1361 quien lo engulló completamente. Petrificación y transmutación: detuvo la inducción de SCP-409 que cristalizó gran parte de su cuerpo. Detuvo la inducción del Dr. King que puede convertir en semillas de manzanas a un SCP. Manipulación mental: resistió los intentos de SCP-061 en manipular su sistema cerebral mediante la acústica que intersecta y reemplazar los pensamientos. Esto funciona como instrucciones para el individuo el cual realiza las acciones dadas en contra de su voluntad. El Dr. Jack Briggs intentó destruir la conciencia de SCP-682 reemplazándolo por la de él, usando a SCP-963. Manipulación de las físicas y la radiación: puede reestructurar la composición de su cuerpo para resistir los efectos de SCP-536. Manipulación de la muerte: resistió el efecto de SCP-689 que puede inducir a la muerte a cualquiera que lo observe. Manipulación de la trama: fue capaz de manipular la historia que se creó en SCP-826 que tenía la finalidad de matar a SCP-682. Realidad subjetiva y nulificación de poder: restauró su cuerpo luego de que el sujeto con el SCP-1237 lo convirtiera en un gato doméstico sin poderes. BFR: regreso luego de ser enviado a un universo alterno por SCP-507, regreso luego de ser arrojado hacia SCP-1437. ¿Quién puede enviar a quien cae dentro de él a una realidad alternativa? Manipulación conceptual: anuló los efectos del SCP-271, manipulación del vacío y borrado existencial: fue expuesto al vacío dentro de SCP-3930, que se describe como un lugar que no existe, donde todo aquel que esté dentro se volverá nada y dejará de existir. SCP-682 dejó de existir. Luego la entidad SCP-682 mató al personal a pesar de que SCP-682 ya no existía en el momento de los ataques. 15 horas después aparece SCP-682 en su cámara de contención en buen estado. La magia: los hijos de Azieb tienen resistencia a la magia, inmunidad a la manipulación del alma, debido a su fisiología no posee alma, inmunidad a la manipulación de enfermedades. Se volvió inmune a SCP-217, un virus incurable con un ratio de efectividad del 100%, resistencia al espacio, tipo 2, estuvo 28 días en el espacio, todas las habilidades anteriores excepto la inmortalidad, tipo 8, sumado a incorporeidad, descrito por el Dr. Gears como alguien que no posee una forma corpórea. A causalidad, tipo 3, reside en un plano existencial superior donde el tiempo, espacio y los estados de la materia funcionan de una manera completamente diferente. Gran tamaño, tipo 10, existencia de dimensiones superiores, manipulación de dimensiones superiores, manipulación temporal, manipulación espacial, manipulación de la muerte, sirve como un corcel de SCP-053 quien es uno de los jinetes que representa a los hermanos muerte al servicio de él. Todopoderoso: manipulación del vacío, manipulación del destino, potencia de ataque, variable, su capacidad destructiva depende de la cantidad de energía que haya absorbido. De nivel edificio grande, en su forma base es capaz de destruir fácilmente cualquier tipo de vehículos y grandes muros de contención hechos acero reforzado que pueden resistir al ácido clorhídrico. Casualmente destruyó un puente, y cuando estaba arrasando parte de la ciudad de Nueva York destruyó un rascacielos pequeño. Hasta nivel sistema solar, devoró varios planetas del sistema solar. También se especuló que si se le presentará a SCP-123, el cual es un objeto que contiene a un agujero negro con una masa de 1029 kilogramos, este sería capaz de absorberlo.
hasta nivel hiperversal a nivel hiperversal alto mediante. Adaptación, en la prueba con SCP-423, este último entró en una narrativa hecha para matar a 682. Sin embargo, 682 se adaptó y terminó defendiéndose del 5% restante, cuyo link nos lleva a SCP-3812, una entidad que trasciende narrativas constantemente, las cuales se apilan una encima de la otra, viendo a la que está por debajo como simple ficción, siendo las narrativas las dimensiones superiores del verso que se crean entre sí, sumado a que su propia ascendencia es parte de una narrativa superior, y que eventualmente se iba a librar de estas por completo. Nivel universal complejo tras su muerte, tras morir, su respectivo universo desaparecerá por completo junto con él. Esto ocurre en otros universos como mencionó la misma fundación, nivel outerversal, como descendiente de el Rey Escarlata, forma parte del ejército de leviatanes de la cuarta novia Aziebe, y puede dañar las raíces del árbol del conocimiento y afectar los caminos que contiene gran parte de la existencia, incluye los reinos superiores, sus dimensiones y los infinitos mundos. El árbol del conocimiento posee toda la creación, todo lo cuanto existente, algo que se reafirma en una de sus ubicaciones, la librería de los Banderes, está siendo una estructura platónica, por lo que el árbol del conocimiento debería de contener todo esto, velocidad, variable, de sobrehumano, pudo estar a la par de Abel, AFTL+, mediante la absorción, puede adaptarse a velocidades lumínicas, tras ser lanzado a la Luna, absorbió energía y atravesó el sistema solar mientras devoraba los planetas. Lanzó al SCP-2772 fuera del límite del sistema estelar de manera que lo hizo atravesar la galaxia en segundos, irrelevante fuerza de levantamiento, variable, puede llegar a clase y, devoró varios planetas del sistema solar, irrelevante fuerza de choque, variable, de nivel edificio grande hasta nivel sistema solar nivel outerversal resistencia, variable, de nivel edificio grande, resistió los ataques de SCP-096 durante 27 horas, hasta nivel sistema solar. Su regeneración, inmortalidad, evolución reactiva y adaptación lo hacen extremadamente difícil de matar. Nivel outerversal durabilidad, muy alta y relevante alcance, variable, desde decenas de metros hasta planetario, superior, a través de la absorción energética, universal complejo con su muerte y relevante armamento, ninguno notable inteligencia, genio, a pesar de que se le presenta con un carácter poco racional, logró mantener la comunicación con SCP-079 que es una IA avanzada en constante aprendizaje, logró escapar de las instalaciones de su contención una cantidad de 6 veces, es capaz de adaptarse y superar a cualquier adversidad extrema que se le presente además de poseer los recuerdos de su antigua vida lo que le permite tener conocimientos antiguos desde la creación, debilidades, ninguna notable. Ataques técnicas notables factor regenerativo, esta habilidad es propia de SCP-682 le permite curar cualquier tipo de daño recibido dependiendo del contexto, desde la falta total de extremidades, hasta regenerarse a partir de 0.03 mililitros de sangre, esta habilidad también le permite ir más allá y regenerarse a niveles cuánticos e incluso a nivel existencial. Absorción de energía, esta habilidad le permite poder consumir la energía de cualquier tipo de material sea orgánico e inorgánico, permitiendo ganar nuevas habilidades como la alteración de su tamaño y obtener una inmunidad parcial a las mismas. Adaptación, otra de las habilidades principales de SCP-682, esta le permite adaptarse a cualquier peligro presente, ya sea una manipulación mental, al destino, el cambio molecular, a las leyes de la física como la gravedad y hasta un borrado existencial, volviendo muy resistente o llegando a tener una parcial inmunidad a las mismas.